Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y el 10, que es el que me interesa. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y la última parte, toda la iglesia, léala otra vez. Mira al que está al lado tuyo a ver si no está leyendo. Dile, vamos a leerlo todo junto. Y le otorgó Dios. ¿A cuánto le gustaría que Dios le otorgara todo lo que pide? Repito, ¿a cuánto les gustaría que Dios le otorgara todo? Pero creo que usted y yo hemos llegado a un grado de madurez espiritual donde sabemos que hay cosas que hemos pedido y no las hemos recibido. No porque Dios no nos escuche, no porque no tengamos fe, porque creo que la base de recibir cualquier milagro o sanidad o bendición es la fe. Eso téngalo claro. Pero en nuestro grado de madurez sabemos, así como cuando somos bebés o un bebé llora y la mamá o el papá buscan la comida inmediatamente. Pero a medida que vamos creciendo, hermana Adela, nos van dando responsabilidades. O sea, ya la vida no es tan sabrosa. Ya, usted se acuerda de la canción que le gusta tanto a Yaque. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como los imaginaba. Sobre todo cuando ya empezamos a ser adultos y cuando nos casamos, que viene responsabilidad. En la vida cristiana usted tiene que entender también eso. Hay cosas que Dios a los que están comenzando se las da así, como para enamorarlos o porque son bebés espirituales. Y a veces nosotros, siendo cristianos maduros espirituales, nos amargamos la vida. Bueno, pero este que está comenzando y Dios lo ha bendecido, y yo que tengo tantos años. Dile al que está a tu lado, no te amargues. No estoy diciendo que usted sea amargado. Una cosa es ser amargado y otra es tener amargura. Pero vamos entendiendo, amada iglesia, que hay cosas que Dios no nos las da, o porque Él sabe que no nos convienen, o porque tiene algo mejor para nosotros. O vamos entendiendo que todo tiene su tiempo en Dios, y que hay cosas donde Dios nos va procesando para poder recibir lo que estamos pidiendo. Hace poco yo les hablé de eso y se los mandé en el devocional, que por cierto, hoy quité una cantidad de gente del devocional. Hay cosas que Dios va haciendo y nosotros lo llamamos procesos. Llegamos a cierto grado de madurez que cuando tenemos una crisis en nuestra vida, lo primero que pensamos es: ¿será que estoy en pecado? Y nos autoanalizamos y decimos: no, pero no estoy en pecado. ¿Será que he dejado de hacer algo? No, pero no. Entonces decimos: esto es un proceso. Dios me está procesando para llevarme a algo mejor. Pero recuerda que les decía, cuando tú y yo estamos en un proceso de Dios, nunca le pidas a Dios que te saque del proceso. Dile que te enseñe qué es lo que Él quiere en el proceso. Amén. Porque si Dios nos da todo lo que nosotros le pidamos sin estar preparados, vamos a malgastar como el hijo pródigo. Vamos a hacer cosas que no agradan a Dios y Dios sabe que eso nos va a apartar. Entonces hay tantas razones y circunstancias que en la vida cristiana, en la madurez, vamos entendiendo que también hay que consagrarnos. Y no es que nos ganemos los milagros, no. Porque tú y yo no podemos hacer mérito para que Dios nos bendiga. Simplemente hay que creer que por su gracia y su amor Él nos bendice. Pero Él, como buen padre, quiere formarnos. Porque si usted a un hijo biológico suyo le da todo lo que le pida, lo está mal formando, malcriado, no va a saber defenderse en la vida. Y eso es lo que Dios también hace con nosotros. Pero dentro de toda esta gama de razones que te he mencionado, de por qué Dios no nos otorga lo que le pedimos, la historia de este Jabes nos enseña dos razones más. Y quiero
recordársela a los que lo saben, y los que no saben aprendan. Y si tú lo sabes, no te cierres, porque de pronto algo nuevo tiene Dios para ti. ¿Qué hizo Jabes para que Dios le otorgara lo que le pidió? En primer lugar, Jabes tenía conocimiento claro de su genealogía. Por eso los textos que leímos, el versículo 1, 2, 3, 4, con esos nombres raros que no son tan bonitos como el de Otilia, el de Richard, el de Vivian, fáciles de pronunciar. Pero le digo que el escritor del primer libro de las Crónicas, donde leímos, que no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Algunos dicen que fue el sacerdote Esdras. Si fue Esdras o cualquiera que haya sido, se tomó el gran trabajo de los primeros 9 capítulos de Primero de Crónicas, hablar de la genealogía desde Adán hasta la época donde estaban. Se tomó ese trabajo. ¿Dónde la recopiló? La gente la tenía guardada, porque para el judío la genealogía era importante y fundamental, y ellos la tenían guardada. Y el Espíritu Santo, que es el que inspiró a escribir la Biblia, inspiró a Esdras, si fue Esdras el que escribió Primero de Crónicas, a que se tomara 9 capítulos y pusiera la genealogía. Ahora, usted y yo sabemos que cuando se escribió la Biblia no tenía capítulos ni versículos, eso fue con el tiempo después. Si para nosotros un capítulo entero es engorroso leer fulano engendró a fulano, fulano hijo de fulano, matatía, ahora imagínense donde no hay pausa, donde no hay versículos, donde no hay capítulos, sino todo ese listado grande. Gracias, Espíritu Santo. Pero ¿qué importancia tiene la genealogía? Las genealogías en la Biblia tienen 2 enfoques, uno para Dios y otro para nosotros. Repito, tiene 2 importancias. Para Dios tiene importancia y para los seres humanos tiene importancia. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo le dijo a Esdras, escribe la genealogía. ¿Por qué para Dios es importante? Porque es evidencia del interés que Dios tiene hacia cada persona. O sea que Dios no se interesa por el ser nada más, sino de dónde viene la procedencia. Eso demuestra el interés de Dios, que no nos mira como una entidad colectiva anónima, no importa quién eres ni de dónde vienes, no. A Dios le interesa tu origen, a Dios le interesan los detalles con precisión y minuciosidad de dónde tú procedes. Es decir, que nuestro Dios es un Dios de orígenes, pero también es un Dios de futuros. Amén. Dios es un Dios de orígenes, pero también es un Dios de futuro. Porque Él mira tu origen, Él conoce mi origen y Él quiere cambiarlo, porque Él tiene un futuro mejor para nosotros. Usted recuerda, creo que fue el domingo que les toqué esto y les decía, nosotros no podemos lamentarnos por la familia donde nacimos, ni el hogar, ni los padres que nos tocaron. Porque lo que Dios quiere es que tú cambies la historia de tu familia. Ay, es que yo para qué nací en esta familia pobre, para que te dieras cuenta que es pobre y tú cambies la historia. Con el respeto. Yo porque nací en esta familia donde todos son blancos como un papel o donde todos son negros. Para que tú cambies la historia. Yo quiero cambiar mi genealogía a mis hijos. Si soy muy negro, voy a buscarme una más blanquita, para que mis hijos salgan chocolaticos. Es que mi familia es pelo, parece pimienta regada en mostrador, como decía mi papá. Entonces cásate con una o busca una o uno que tenga el cabello larguito, lisecito, no alisado. Revísale las raíces a ver si es mona de verdad o es mona peliteñida, para que después no diga me engañaste. Para que ya los hijos no te salgan ni pelo pimienta, ni te van a salir tal vez lacios, te van a salir onduladitos y vas mejorando. O sea, Dios te colocó en el lugar y te trajo a la iglesia y te está dando el entendimiento para que tú transformes. Wow, 4 entendieron eso.
para que tú seas alguien que cambia su historia. Entonces te estoy diciendo que para Dios las genealogías son importantes, porque Él tiene interés en nuestros orígenes, pero también en nuestro futuro. Pero para el judío, y luego te hablo para nosotros, para el judío, ¿qué importancia tenían las genealogías? Porque la genealogía revela o muestra la autenticidad de los orígenes de alguien. El único que no tiene principio ni fin es Dios. Melquisedec no tiene orígenes, ni principio, ni fin. Pero cuando nos plasmamos en un lugar, tenemos que conocer nuestros orígenes. Hay personas, y aquí entre nosotros tenemos una, que tiene su visa española, y por la visa española pudo conseguir la visa americana sin ningún problema. Pero tuvo que demostrar sus orígenes. ¿Me estoy haciendo entender? Para el judío, el origen era fundamental para demostrar que realmente pertenecía a ese lugar y a esa familia, porque eso le daba ciertos derechos legítimos y legales. Dios usa mucho a Esdras. Vamos al libro de Esdras, capítulo 2, ya te digo el versículo. El sacerdote Esdras, Dios lo usa para hablar de genealogías. No solo en el primer libro de Crónicas, creyendo que él fue el escritor, como dice la mayoría de los teólogos y estudiosos, sino que en su propio libro de Esdras, ya te digo el versículo, capítulo 2, Esdras 2, él da la genealogía. Cuando ya el pueblo de Israel, que había sido despatriado, regado por diferentes lugares, Dios levanta un rey que permite que ellos retornen, y comienza Nehemías a reconstruir, y aparece Esdras y comienzan a organizar los sacerdotes. Esdras capítulo 2, comienzan a organizar los sacerdotes, y cada uno que venía y había nacido en el extranjero, venían de generaciones de esclavos, pero tenían su genealogía, regresaron y dijeron: yo soy de la familia tal, soy sacerdote. Recuerde que estaba la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví no todos eran sacerdotes, sino los descendientes de Aarón. Eran los únicos que podían ser sacerdotes. Y como ya retornan y se les permite el derecho de reconstruir el templo con Zorobabel y todo el asunto, entonces empiezan a organizar a todos los sacerdotes, pero tenían que demostrar que realmente eran descendientes de Aarón. Y aparece una pobre familia, versículo 62. Mira lo que pasó con esta pobre familia. Esdras capítulo 2, versículo 62. Estos buscaron sus registros de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. O sea, perdieron su identidad, su origen, y eso los excluyó. ¿Me está siguiendo? Ya dije por qué para Dios es importante la genealogía. Ahora para el judío, porque les daba derechos. Ahora también era importante para conocer cuál era la bendición patriarcal que había sobre ellos. Porque todos los judíos venían de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus tomaron el nombre de los 12 hijos de Jacob. Y Jacob, Génesis capítulo 49. Jacob, en el capítulo 49 de Génesis, reúne a sus 12 hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os acontecerá en los días venideros. O sea, que el papá Jacob iba a profetizar uno por uno a sus hijos. Iba a darle una declaración profética. Y es bueno, yo les he enseñado eso, que usted como papá empieza a declarar futuro. Y yo recuerdo tantas declaraciones que mi papá me hizo. Entre ellas estaba: yo no quiero que tú sufras lo que yo sufrí en el ministerio.
Eso fue una de las declaraciones. Yo quiero que el ministerio para ti sea una bendición. Pero aparte de eso, declaró prosperidad. Yo les he contado que cuando yo entendí esto, yo me encerré con mi papá en el cuarto y le dije: papá, bendígame. De pronto él no tenía en el momento que yo la recibí la revelación. Y él lo que me dijo fue: te bendigo, hijo mío. Le dije: no, así no. Ya yo venía preparado. Le dije: mire, Jacob cómo bendijo a cada uno de sus hijos. Cómo Jacob bendijo a los dos hijos de José, a Manasés y a Efraín, cruzando las manos. Y entonces mi papá entendió y comenzó a declararme palabra. Y eso es lo que Jacob estaba haciendo con las 12 tribus, los 12 patriarcas, los 12 hijos. Y mire qué curioso. Le dijo: le voy a declarar lo que pasará en los días venideros, versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, que era el mayor, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. No le desconoce que es el primogénito, pero mire la bendición que le da. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, te acostaste con una criada mía, una mujer mía, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Hasta ahí. Eres el principio de mi fuerza, pero no le declara una palabra poderosa. Ese es el primero. Ahora agarra los dos segundos, al segundo y al tercero. Simeón y Leví son hermanos, pero ustedes son armas de iniquidad, porque se levantaron contra el que violó a Dina, su hermana, que después querían casar, los engañaron, los mandaron a circuncidar y los cogieron con fiebre y enfermos y los mataron a todos. Lea la Biblia para que se dé cuenta de esa historia. Hay tantas historias bonitas. Ustedes son armas de iniquidad. Sigue. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Mire que no les dice nada bueno, no les habla de prosperidad. Ya llevamos el primero, el segundo y el tercero. Sigue. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Tremendo. Y ahora viene el cuarto. Le dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre. Sigue. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? O sea, estará seguro. Sigue. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. O sea, le está hablando de un reinado, y de la tribu de Judá es que vienen los reyes. Pero el versículo, ¿ese es qué número? Vuélveme al versículo 8, por favor. Le dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Dos cosas. Te alabarán tus hermanos. Los hijos de tu padre te reconocerán y se tendrán que inclinar a ti. ¿Qué tiene esto que ver? Les decía, cuando el judío tenía claro su genealogía, él podía pedir en base a su genealogía. Volvamos a 1 de Crónicas 4, la historia de Jabes, el versículo 1. Por favor. Los hijos de ¿quién? Y Judá era el hijo número ¿qué? 4. Y a él se le dijo: se inclinarán a ti tus hermanos, estarás siempre arriba. Y de esa genealogía es que viene Jabes. Y el versículo 9 de 1 de Crónicas dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. O sea, fue más reconocido, fue superior.
Porque Jabes sabía que de su genealogía había algo que nadie se había agarrado de ella. Y como Jabes ya entendió, hay una promesa que se le dio a mi patriarca, yo la quiero para mí. Hasta aquí no he visto a nadie por encima. Entonces yo agarro eso. Ten ese texto ahí. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Sí, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Esa es la parte que me interesa ahora. Yo le leo lo que dice Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos. Compárelo. O sea, que a Jabes no se le dio nada que no estaba escrito. Y le dice en el versículo 8, la última parte: los hijos de tu padre se inclinarán a ti, te reconocerán. Va recibiendo porque es importante la genealogía. Ahora, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Usted y yo tenemos que examinar nuestra genealogía, nuestros orígenes, de dónde venimos. Pastor, ¿y cómo hago si eso no está escrito? Pide revelación, pide entendimiento, por dos razones: para que tú conozcas las maldiciones y los pecados generacionales que hay en nuestra familia. Según el conocimiento espiritual y teológico profundo, el judío dice que las maldiciones y las bendiciones se transfieren de 16 generaciones de la madre y 16 generaciones del padre. O sea que estamos hablando de 32 generaciones. Y nosotros venimos arrastrando maldiciones de nuestros pasados. Y por eso es que aunque somos cristianos y ayunamos y somos fieles a Dios, hay cosas que no se dejan manifestar de Dios en nosotros porque hay una maldición. ¿Me está siguiendo? Hay una maldición. Hay pecados. Pastor, ¿cómo hago? Empieza a examinar. Te estoy hablando de maldiciones y pecados generacionales. Hay gente que no surge para nada. Todos los proyectos se le van a tierra. Después que tiene tanto emprendimiento, se le desbarata. Pídele a Dios que te revele si por ahí es el asunto. Maldiciones de pecado heredado, que teológicamente se puede tener como un pecado guía. Pecado guía en el mundo espiritual, así se conoce. O sea, que el pecado, para hacerme entender más, siempre que en una familia hay un brujo, un satanista, ese satanista tiene un espíritu guía, un demonio guía, que es el que lo pone a adivinar, a hacer tantas cosas. Cuando esa persona muere, ese espíritu queda allí y viene a buscar un miembro de la familia, de las siguientes generaciones, para darle ese conocimiento. Y por eso es que hay gente que desde pequeño, desde niño, tiene esa inclinación de adivinar, de poder, etcétera, que no viene de parte de Dios. ¿Me está siguiendo? De la misma forma hay pecados guías que se entronan dentro de una generación. Recuerda que te estoy hablando de 16 generaciones de papá, 16 generaciones de mamá. Y se vuelve un círculo vicioso donde todos son separados, todos son divorciados, madres solteras, donde todos son alcohólicos, donde la mayoría ha pasado por droga, ha pasado por tantas cosas. Y ahí es donde usted y yo podemos entender la gran discusión de que si los homosexuales nacen o se hacen. Yo creo que las dos cosas. Se hacen porque he oído casos de niños que fueron violados. Se les mete un demonio a través de esa violación que los inclina a mantenerse en eso. Qué bueno que todavía podemos predicar eso. Pero también nacen. No, que fue que lo mamitearon, no, que fue que vivió. No, nacen. Porque los papás, los abuelos, los bisabuelos eran pecadores sexuales acérrimos. No es que eran homosexuales, eran adúlteros, eran mujeriegos. Y esos demonios se van degenerando hasta que alguno nace homosexual o nace lesbiana. Eso es lo que tenemos que empezar a examinar.
Y usted tiene que tomarse el tiempo, hermano. No se limite a la noche de hoy a lo que yo le estoy enseñando, a la administración que vamos a hacer. Yo creo que esto te tiene que motivar a orar más, a buscar, a sentarte, hermana Rosa. No me distraiga para que pueda escuchar Sandra todo. Sentarte a meditar, a pensar. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Muéstrame. Y eso le va a hacer a usted tener mayor intimidad con Dios. Porque usted tiene que identificar lo que hay en usted, en su casa, en su familia. Que no está escrito, pero tú puedes darte cuenta cuáles son los pecados comunes, cuáles son las maldiciones comunes, las enfermedades comunes. Porque yo creo lo que dice la Biblia, que si Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Lamentablemente algunos malinterpretan ese texto para decir que no hay maldiciones generacionales, porque si yo vine a Cristo, Cristo me hizo verdaderamente libre. Pero ese es Juan 8:36. Pero cuando usted va al contexto, Juan 8:31 y 32, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis, y conocerán la verdad, y la verdad. O sea que a medida que usted conoce verdades de Dios, la verdad lo va haciendo libre, y le habla a los judíos hasta tal grado que llega un momento donde los judíos le dicen: hijos de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos. Cada rato eran esclavos en la época de los jueces. Y actualmente, cuando Jesús está allí, eran dominados por el imperio romano. Y hay gente que no quiere entender lo espiritual. No, yo no tengo maldiciones. Si no la crees, es tu problema. Por lo menos yo salvo mi responsabilidad. Seguimos. ¿Para qué más es importante conocer la genealogía? Para poder acceder a las bendiciones que nuestros padres sembraron. Gloria a Dios por los que tuvimos padres cristianos. Nuestros papás han sembrado, han diezmado, han ofrendado, han servido a Dios. Tal vez ellos dejaron de alcanzar muchas cosas. Y no porque Dios no se las quiso dar, sino porque Dios las tenía reservadas para ti. Solo como que hay 3 hijos de cristianos aquí. Hay cosas que Dios tiene reservadas. Porque ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Haré de ti. ¿Y cuántos hijos le dio? Con Sara, 1. Sí, porque Abraham se volvió chimbenguenchón. Y tuvo a Ismael con Agar, y después tuvo a Sétura, creo que tuvo 5 o 6. Pero uno solo. O sea, en la lógica humana me dijo que me da una nación grande con mi esposa Sara. Es para que le hubiera dado como 20 hijos con la viejita. Pero ¿cuántos le dio? Y luego vino ese solo llamado Isaac. ¿Y cuántos le dio? 2. Y no es que los 2 iban a formar la nación. Dios escogió uno solo. Y de ese solo, Jacob, a ese sí, 12 pelados. Y esos 12 muchachos crecieron, se reprodujeron, y 70 entraron a Egipto con José. Y 400 años después salen más de 1 millón. O sea que le dio la promesa a Abraham, pero Abraham no la vio. Entonces hay cosas que Dios le dio a nuestros padres que fueron cristianos, y nosotros vamos a empezar a disfrutarlas. Y hay cosas que Dios te está dando a ti, que se las está reservando a tus hijos y a tus nietos. Ahí sí yo esperaba una amén más grande, Brian, como que la gente no. Ay, pastor, y si mi papá no era cristiano evangélico. Aunque tu papá no era cristiano evangélico, tal vez hizo buenas acciones. Y la ley de Dios es inviolable. Lo que sembramos, recogemos. Y de pronto, en algún momento, tu papá bendijo una familia. Aunque no lo llamaba bendición, sino colaboración, quién sabe. Pero yo creo que sobre todos nosotros hay una genealogía de bendición que vamos a recibir. Lo más importante es entender por qué la Biblia nos manda a nacer de nuevo. Yo voy a terminar esto porque no voy a poder abarcar el segundo. Vamos a dejarlo en continuará. Lo más importante, y con esto concluyo, solo en el primer punto, lo más importante es entender por qué la Biblia nos manda a nacer de nuevo. Juan capítulo 3,
versículo 1 y versículo 3 y versículo 5. En el diálogo de Jesús con Nicodemo le dice, es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo creo que, no sé si usted ha alcanzado a discernir lo que es realmente el nuevo nacimiento. Hay gente en los templos evangélicos, aquí y en todo lugar. No voy a decir que aquí no, aquí y en todo lugar. Hay mucho creyente que no ha nacido de nuevo. Y aman a Dios, creen en Cristo y ofrendan y diezman y vienen a los cultos, pero no han nacido de nuevo. Y esto yo no te lo puedo explicar. Solo te puedo mencionar lo que la Biblia enseña. Pero el nuevo nacimiento es una experiencia personal. Porque Jesús se lo dijo a Nicodemo, un hombre religioso, fariseo, principal. Conocía las Escrituras. Y cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, él le dijo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo si soy viejo ya? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Un maestro, búscame el texto a ver si aparece por ahí. Eres tu maestro y no sabes esto. Me avisa si lo encuentras. Eres tu maestro y no sabes. O sea que el nuevo nacimiento no se entiende con intelecto. Y yo creo que aquí hemos predicado y usted ha oído enseñanzas sobre el nuevo nacimiento, pero hay gente que no ha nacido de nuevo. Pastor, ¿qué es el nuevo nacimiento? No sé si tenga tiempo de explicártelo, pero te lo voy a mencionar. Es adquirir la naturaleza de Dios. ¿Lo encontraste? Eres tu maestro de Israel y no sabes cómo nacer de nuevo. Porque la ley, la lógica, la filosofía no te pueden enseñar eso. Nacer de nuevo es cuando tú de corazón y con entendimiento recibes a Cristo, oiga bien, como tu Salvador, pero también como tu Señor. Entonces la iglesia está llena de gente que ha recibido a Cristo como su Salvador, cree que en Él es el único camino, la verdad y la vida, que solo en Él hay salvación, pero no lo recibe como su Señor. O sea, que sea Cristo el que gobierne tu vida, que ya no vivas para ti, ni para tus pasiones, ni para tus deseos, ni tus sentimientos, sino para Dios, que aunque tú no lo entiendas y los demás te critiquen, no me importa. Si la Biblia dice que tengo que hacer esto, yo lo hago. Esa es la naturaleza de Cristo. Cuando tú dejas que Cristo te gobierne, cuando tú caminas para Cristo, cuando no te importa el que dirán, cuando tú te niegas a ti mismo, como dijo Jesús, el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse es no vivir para nosotros. No quiere decir que cuando vaya al cobradiario a cobrarte la plata, Jesús dijo que me negara. No. Niégate a tus pasiones, a tus sentimientos, a tus deseos, a tu voluntad. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tome su cruz cada día, sacrificio. ¿Qué sacrificio? Ora. Levántate a orar. Sacrifica tu cuerpo aunque tenga sueño y flojera. Ora. ¿Qué es lo que le falta? El que no ha nacido de nuevo, el cobijón lo abraza y no se levanta a orar, ni viene a la escuela dominical. Sabanás lo enreda. Necesitamos nacer de nuevo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, viviendo para Él, ya no viviendo para nuestras pasiones. Ya tú sabes que hay una lucha interna. La carne tira para un lado, la carne le gusta el mundo, la carne se enamora de quien no sabe que no debe enamorarse. Pero el Espíritu te guía a lo de Dios. Entonces, como yo estoy en la mitad, el Espíritu me tira para acá, la carne me tira para acá. ¿Cómo hago yo? Me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Y estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces yo oro: Señor, fortaléceme. Señor, renuncio a esto. Señor, en el nombre de Jesús, dame fuerza para que cuando la carne me tire, no, Señor,
como decíamos ahorita y lo cantábamos, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca, sobre la tempestad Él es rey. Entonces, cuando usted nace de nuevo, usted adquiere la naturaleza de Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dígalo fuerte, de modo que si alguno está en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Se bloqueó. No ha nacido de nuevo ese computador. Hay que resetearlo como hay que hacer con muchos cristianos. Emma, ¿cierto que sí? Cristianos hay que sacarle el disco duro, limpiárselo, resetearlo, ¿qué más? Formatearlo y en algunos casos botarlo y ponerle uno nuevo. Segunda de Corintios 5:17, usted se lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Por qué es importante eso? Porque allí, cuando tú realmente adquieres la naturaleza de Cristo, todas las 16 generaciones de papá y de mamá se cortan y ahora adquiero la generación de mi Cristo. Y como lo decía la promesa, no recuerdo la de ayer, la de hoy o la de antier, no recuerdo. Vivian, ayúdame. Esa promesa nos enseña que somos hijos, y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Póngase de pie, por favor.